En algún momento, algo se rompió en silencio en Estados Unidos. No fue con un estruendo, no fue con un anuncio oficial, fue con silencio. Millones de personas hicieron exactamente lo que se les dijo que hicieran. Trabajaron durante décadas, llegaron puntuales, fueron leales, pagaron impuestos, confiaron en el sistema y ahora están mirando hacia el futuro y no hay nada esperándolos, sin pensión, sin ahorros suficientes, sin una salida clara. La promesa no se retrasó, fue retirada. Y lo que hace este momento tan peligroso no es solo la pobreza. Es la realización de que el sistema nunca fue diseñado para permitir que las personas se detuvieran, solo para mantenerlas trabajando hasta que ya no pudieran más. Durante gran parte del siglo XX, la promesa económica estadounidense descansaba sobre una suposición simple y ampliamente entendida. Si trabajabas lo suficiente y contribuías de manera constante, llegaría un momento en que trabajar dejaría de ser obligatorio para sobrevivir. La jubilación no era una apuesta, era una estructura, no era una emoción, no era ideología, era un diseño integrado dentro del sistema. La economía asumía una salida. Esa suposición moldeó generaciones enteras. Los trabajadores aceptaban salarios más bajos a cambio de estabilidad. Las empresas retenían empleados experimentados porque la lealtad reducía costos. El gobierno reforzó el modelo con incentivos fiscales, protecciones laborales y el seguro social introducido en el año 1935 como garantía básica. Para las décadas de 1960 y 1970, más del 60% de los trabajadores del sector privado tenían acceso a pensiones garantizadas. La jubilación no era riqueza, era previsibilidad. Y esa previsibilidad importaba, porque alineaba esfuerzo con resultado. No necesitabas timing perfecto, no necesitabas ser experto financiero, no necesitabas entender los ciclos del mercado, necesitabas años de contribución. El sistema absorbía los golpes. Si el mercado caía, las pensiones seguían pagando. Si la inflación subía, los beneficios se ajustaban lentamente pero de forma confiable. El riesgo existía, pero estaba distribuido entre instituciones lo suficientemente grandes como para sobrevivir la volatilidad. El trabajador no era el amortiguador. Las personas planificaban su vida alrededor de un horizonte conocido. Las hipotecas asumían ingresos de jubilación. Las decisiones médicas asumían cobertura laboral hasta cierta edad. Incluso el ahorro funcionaba diferente. Los fondos de emergencia eran pequeños porque se asumía seguridad a largo plazo. El sistema no era generoso, pero era claro. Lo que hace la crisis actual tan desestabilizadora no es solo que los resultados empeoraron, es que la promesa se disolvió silenciosamente, sin reemplazo. El lenguaje económico se mantuvo igual: trabajo duro, responsabilidad, disciplina. Pero la estructura cambió. Desde 1950, la productividad aumentó más de 250%. Las ganancias corporativas como proporción del Producto Interno Bruto superaron el 12% en años recientes. Y sin embargo, el punto final que antes justificaba el sacrificio se volvió condicional, abstracto, incierto. Hoy, el ahorro mediano para jubilación entre personas de 55 a 64 años ronda los $120,000. A los costos actuales, eso cubre aproximadamente 2 años de gastos básicos, no una jubilación. El seguro social promedia alrededor de $1,900 al mes, apenas por encima del umbral de pobreza para adultos mayores en muchos estados. Estos números no reflejan falta de esfuerzo, reflejan un sistema que ya no garantiza cierre, y eso importa, porque la idea de la promesa era lo que mantenía coherente al sistema. Cuando las personas creen que hay un final, toleran la presión. Cuando esa creencia se erosiona, la presión se convierte en resentimiento, ansiedad y finalmente retiro. Una economía puede funcionar sin optimismo, pero no puede funcionar sin legitimidad. Cuando la promesa perdió certeza, la responsabilidad no desapareció. Fue reasignada. Lo que siguió no fue un colapso, fue un rediseño. A finales de la década de 1970 y acelerándose en los años 80 y 90,
La jubilación dejó de ser una obligación institucional y se convirtió en una carga individual. Las pensiones tradicionales, que garantizaban ingresos de por vida, fueron reemplazadas por planes de contribución definida. En el papel se presentó como empoderamiento, más control, más libertad, más opciones. En la práctica significó algo muy distinto. Significó que el riesgo cambió de lugar. En 1980, aproximadamente el 60% de los trabajadores del sector privado tenía acceso a pensiones garantizadas. Hoy, esa cifra está por debajo del 15%. Mientras tanto, más del 70% de quienes tienen planes de retiro están vinculados directamente al mercado financiero. Bajo el sistema anterior, el riesgo era colectivo. Las empresas y los fondos de pensión absorbían la volatilidad, distribuían las pérdidas a lo largo de décadas, suavizaban las recesiones. Bajo el sistema actual, la volatilidad es individual. Una caída del 20% en el mercado ya no es un evento económico abstracto. Es una jubilación retrasada. Es un ingreso reducido. Es un retiro forzado en el peor momento posible. El trabajador dejó de estar protegido. Se convirtió en el amortiguador. Este cambio coincidió con otro giro crítico. Los salarios dejaron de crecer al ritmo de la productividad. Desde finales de la década de 1970, la productividad aumentó más del 60%. La compensación por hora apenas creció la mitad de ese ritmo. Se pidió a los trabajadores que ahorraran más, ganando proporcionalmente menos. Los límites de contribución subieron. Las aportaciones de los empleadores disminuyeron o desaparecieron. Las comisiones erosionaron silenciosamente los saldos. El sistema ahora requería condiciones ideales para funcionar. Mercados estables, empleo continuo, décadas sin crisis, condiciones que pocas vidas reales cumplen. Y lo más importante, nunca se presentó como un intercambio. Nunca se dijo abiertamente, estamos eliminando la garantía. El lenguaje hablaba de flexibilidad y elección, pero omitía el costo del fracaso. El sistema que antes prometía ingreso, ahora prometía oportunidad, sin reconocer que la oportunidad también incluye pérdida. A comienzos de los años 2000, esta falla dejó de ser teórica. Las crisis financieras borraron billones en riqueza para jubilación. Sin embargo, el marco no cambió. En lugar de reforzar garantías, el sistema duplicó la responsabilidad personal. Incluso cuando la inestabilidad se convirtió en norma. El resultado no fue confusión, fue exposición. Los trabajadores ahora cargan riesgos que antes estaban en manos de corporaciones, aseguradoras y gobiernos, pero sin la escala necesaria para gestionarlos. La jubilación no desapareció, se transformó en probabilidad, y el sistema asumió algo más, que los ingresos crecerían lo suficiente para compensar el riesgo. Esa suposición falló. Lo que siguió fue una brecha creciente entre lo que las personas ganan y lo que cuesta simplemente mantenerse funcional dentro de la economía. Y esa brecha no es teórica, es medible, persistente, estructural. Desde comienzos de los años 2000, los salarios nominales han aumentado, pero los costos esenciales aumentaron más rápido y con menos flexibilidad. La vivienda es el ejemplo más claro. El precio mediano de las casas en Estados Unidos pasó de aproximadamente $170,000 en el año 2000 a más de $420,000 en la actualidad. Las rentas siguieron la misma trayectoria. En muchas áreas metropolitanas, el alquiler mediano supera los $2,000 al mes. Eso consume entre el 30 y el 40% del ingreso bruto para hogares que ganan cerca del salario mediano anual. Y cuando la vivienda cruza ese umbral, ahorrar se vuelve opcional solo en teoría. La salud amplifica la presión. Las primas del seguro médico patrocinado por empleadores han aumentado más de 300% desde el año 2000. La prima promedio familiar supera los $24,000 anuales. De esa cantidad, los trabajadores pagan directamente más de $6,500 antes siquiera de considerar deducibles. Los deducibles promedio superan los $1,700 por persona. Estos gastos no son opcionales, son requisitos para seguir siendo empleable. Cuando el ingreso no crece al mismo ritmo, estos costos no se reducen, desplazan todo lo demás. Seguro, educación, servicios públicos, transporte.
Las primas de seguro automotriz aumentaron más del 20% en solo 2 años. Los precios de la electricidad subieron más del 30% desde el año 2020 en muchas regiones. La matrícula universitaria se ha triplicado desde los años 90. Cada categoría por separado parece manejable, pero juntas forman un reclamo permanente sobre el ingreso. Y aquí se revela el diseño real de la economía moderna. El ahorro es tratado como virtud personal, pero el sistema extrae ingresos antes de que el ahorro pueda ocurrir. Primero pagas vivienda, salud, seguro, deuda. Luego ahorras lo que queda. Para decenas de millones, no queda nada. Y la ausencia de ahorro no es anomalía de comportamiento. Es el resultado esperado de una estructura de costos que crece más rápido que los salarios. Cerca del 60% de los estadounidenses reporta vivir de cheque en cheque. Casi el 40% no puede cubrir una emergencia de $400 sin endeudarse. Esto no es exclusivo de salarios bajos, es estructural, y el sistema de jubilación, que ahora depende de excedentes constantes, asume algo que ya no existe, superávit. Pero cuando la vida interviene, enfermedad, despido, mudanza, obligaciones familiares, los ahorros a largo plazo se convierten en fondos de supervivencia a corto plazo. Con el tiempo la cuenta sigue existiendo, pero su función cambia, se convierte en amortiguador, no en futuro. A medida que la presión entre ingresos y costos se intensifica, el tiempo se convierte en el límite final. Lo que comenzó como un desequilibrio financiero se transforma gradualmente en una trampa estructural, y esa trampa se vuelve más visible en la mediana edad. El sistema asume flexibilidad hasta bien entrados los 50 y 60 años, pero su diseño elimina precisamente las opciones necesarias para adaptarse. Aquí es donde el riesgo a largo plazo se vuelve inevitable. El mercado laboral comienza a tratar la edad como una responsabilidad, mucho antes de que desaparezca la capacidad de trabajar. La participación laboral cae con fuerza después de los 55 años, no porque disminuya la voluntad, sino porque disminuye el acceso. Cuando una persona mayor de 50 pierde su empleo, el tiempo promedio para conseguir uno nuevo es casi el doble que el de alguien en sus 30. Y cuando el empleo finalmente aparece, suele llegar con menor salario, menos beneficios y menor estabilidad. El ingreso no se pausa, se reinicia hacia abajo. En un sistema que depende de contribuciones constantes e ingresos ininterrumpidos, ese reinicio es devastador. Al mismo tiempo, la salud deja de ser un factor secundario y se convierte en variable dominante. El gasto médico promedio anual para personas mayores de 55 años supera los $11,000, casi el doble que en adultos más jóvenes. Un procedimiento, un diagnóstico, una recuperación prolongada. Eso puede borrar años de planificación financiera. Y a diferencia del riesgo de mercado, el riesgo de salud no puede diversificarse ni posponerse. Aquí se revela otra suposición silenciosa del sistema moderno, que las personas simplemente trabajarán más tiempo si sus planes no alcanzan. En teoría suena razonable. En la práctica, colapsa. Los trabajos físicamente exigentes se vuelven más difíciles de sostener. Los empleos basados en conocimiento se vuelven más competitivos y más sensibles a la edad. Las empresas priorizan adaptabilidad y eficiencia de costos. Dos áreas donde los trabajadores mayores suelen ser desplazados, independientemente de su experiencia. La deuda agrava la situación. Las hipotecas ahora se extienden hasta finales de los 60 años debido a precios más altos y plazos más largos. Los préstamos estudiantiles ya no afectan solo a jóvenes. Más de $200,000 millones en deuda estudiantil están en manos de personas mayores de 50 años. Las tarjetas de crédito, usadas para cerrar brechas de ingreso, acumulan intereses que aceleran el agotamiento en periodos de ingresos reducidos. Lo que comenzó como apoyo temporal se convierte en drenaje permanente. Y en esta etapa de la vida, el sistema ofrece pocos mecanismos de corrección. Cambiar de carrera requiere tiempo y capital para capacitación, recursos que muchos trabajadores en mediana edad no poseen. Mudarse implica costos de vivienda, seguros y obligaciones familiares. Reducir tamaño no siempre libera dinero,
Los costos de venta, alquiler e impuestos consumen el supuesto ahorro. El margen de error se estrecha precisamente cuando la resiliencia debería ser mayor. Y esto no es accidental. El modelo económico moderno prioriza eficiencia sobre continuidad. Los trabajadores son tratados como insumos intercambiables, no como participantes de largo plazo. Cuando la productividad baja o los costos suben, los empleados mayores son filtrados silenciosamente. Sin embargo, el sistema de jubilación asume que seguirán participando. La contradicción nunca se resuelve, se pospone. El impacto psicológico refleja el financiero. Los horizontes de planificación se acortan. Las decisiones se vuelven defensivas. Las estrategias de largo plazo son reemplazadas por preservación inmediata. La meta deja de ser progreso. Se convierte en resistencia. Esto no es falta de ambición. Es adaptación racional a opciones limitadas. En la mediana edad, el sistema ya no pregunta si la jubilación es posible. Pregunta si puede evitarse la interrupción. La estabilidad se vuelve condicional, condicionada a salud perfecta, empleo continuo, resistencia prolongada al estrés, y la red de seguridad se adelgaza justo cuando la dependencia de ella aumenta. Cuando ya no es posible corregir rumbo y la adaptación es limitada, la responsabilidad cambia otra vez, no hacia arriba, hacia las instituciones, sino hacia adentro, hacia el individuo. Y lo más inquietante de esta crisis no es que las instituciones no la vieran venir, es que la documentaron con anticipación. Las advertencias existen en informes actuariales, en proyecciones presupuestarias, en reportes fiscales de largo plazo que llevan décadas publicados. La brecha entre lo que se sabe y lo que se dice públicamente no es accidental, es estructural. Los fideicomisarios del Seguro Social han advertido repetidamente que el programa enfrenta déficits dentro de la próxima década. Las obligaciones proyectadas de Medicare superan por decenas de billones los ingresos dedicados. Las obligaciones no financiadas, combinadas de programas federales de jubilación y salud, superan los 70 billones de dólares cuando se miden en horizontes de largo plazo. Estos números no están ocultos, se publican, se debaten discretamente y luego se posponen. El silencio persiste porque las implicaciones son políticamente explosivas. Cualquier declaración honesta requiere admitir tres cosas al mismo tiempo: que las personas necesitarán trabajar más años, que los beneficios serán menores en términos reales y que las contribuciones no cerrarán completamente la brecha. Cada admisión tiene consecuencias electorales. Juntas, forman un mensaje que ninguna administración desea comunicar. El resultado es retraso disfrazado de estabilidad. En lugar de enfrentar el desajuste estructural, las instituciones aplican ajustes graduales. La edad de elegibilidad aumenta lentamente. Los ajustes por costo de vida quedan rezagados frente a la inflación real. Propuestas de pruebas de ingresos aparecen y desaparecen, pero el problema central permanece. Un sistema diseñado para una población más joven y una fuerza laboral en rápido crecimiento no puede sostener una población envejecida con crecimiento salarial estancado. La matemática no cuadra, pero la narrativa sigue siendo optimista. La solvencia se presenta como éxito, aunque los pagos no alcancen para una vida digna. Mientras los cheques sigan llegando, el sistema se describe como funcional. Y así, la responsabilidad vuelve a desplazarse, no hacia la estructura, sino hacia la percepción. Cuando el silencio institucional se encuentra con la responsabilidad individual, lo que surge no es un colapso inmediato, es una brecha, una distancia creciente entre lo que el sistema asume que las personas pueden soportar y lo que sus vidas realmente pueden sostener. Esa brecha no aparece en los titulares, no se mide solo con tasas de desempleo ni con índices bursátiles. Se mide en vigilancia constante, en decisiones comprimidas, en ausencia de alivio. Económicamente, la brecha se manifiesta como inestabilidad permanente. Casi el 60% de los estadounidenses vive de cheque en cheque, incluso mientras el Producto Interno Bruto y las ganancias corporativas se mantienen elevados. La deuda de los hogares supera los 17 billones de dólares. Las tarjetas de crédito sobrepasan el billón de dólares, con tasas de interés que superan el 20%. Y mientras tanto, los salarios reales apenas se han movido en décadas.
Estas cifras pueden coexistir porque el sistema ya no necesita seguridad para funcionar. Solo necesita participación. Psicológicamente, el costo es más profundo. Cuando la planificación a largo plazo se vuelve incierta, la atención se encoge. Las decisiones financieras dejan de ser sobre crecimiento. Se vuelven sobre evitar desastre. La tolerancia al riesgo desaparece. El optimismo se reduce. El futuro deja de ser destino. Se convierte en amenaza que administrar. Esto no es irracional. Es adaptación a incertidumbre prolongada. Socialmente, el impacto es silencioso pero expansivo. La ansiedad se normaliza. La comparación alimenta vergüenza. Las personas creen que están fallando solas cuando millones comparten la misma presión. Y cuando no existe reconocimiento colectivo, la confianza se fragmenta. Si el sistema es sólido, entonces la lucha debe ser personal. Esa lógica aísla precisamente cuando la presión compartida debería generar reforma. Lo que hace este momento peligroso no es la dificultad en sí, es la resistencia sin resolución. Una sociedad puede soportar crisis cuando cree que la recuperación viene después, pero no puede soportar tensión infinita sin salida creíble. Cuanto más se prolonga la brecha, más personas se desconectan. Se erosiona la fe en el trabajo. Se erosiona la fe en la planificación. Se erosiona la fe en la equidad. Por eso la crisis del costo de vida no es solo financiera, es existencial. Una economía que absorbe esfuerzo sin ofrecer cierre termina agotando consentimiento. Cuando las personas dejan de creer que el tiempo mejora su posición, dejan de invertir emocionalmente, socialmente, económicamente. Nada ha colapsado todavía, pero algo esencial ya se perdió. Un sistema que exige todo y promete poco a cambio no se rompe de inmediato. Primero se vacía por dentro, y cuando ese vaciamiento se vuelve permanente, la recuperación ya no es cuestión de política, se convierte en cuestión de supervivencia. Y aquí es donde entra la pregunta real. No es si el sistema cambiará, es si las personas reconocerán la realidad a tiempo para adaptarse antes de que el margen desaparezca por completo. Porque en Estados Unidos sin filtro no hablamos de narrativas cómodas. Hablamos de lo que está ocurriendo aunque nadie lo anuncie. El silencio no significa estabilidad. A veces significa que el ajuste ya comenzó. Y esta vez, el ajuste es estructural.